Qué bendición estar compartiendo la palabra, ¿verdad? Otro jueves estamos congregados, la iglesia está congregada en este hogar. Mira. Bueno, continuamos el estudio de Romanos. Esta es la cuarta parte. Gloria a Dios, gloria a Dios. La justicia de Dios. ¿Dónde nos quedamos el jueves pasado? Si alguien me puede recordar. Nos quedamos en 2.29, si no me equivoco. Leímos el 28 que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, vamos a ir a Romanos 1:17. Y después vamos a regresar ahí. Ahora, con este título, la justicia de Dios, vamos a lidiar con el mensaje principal de la epístola a los Romanos y por ende del evangelio del apóstol Pablo, o del evangelio de Jesucristo revelado al apóstol Pablo para la iglesia. La justicia de Dios es la cumbre del mensaje de Dios para el hombre, porque eso es lo que cambia la historia del ser humano en cuanto a su relación con su Creador, con su Dios. La justicia de Dios es lo que nos hace ser hijos de Dios. Es por eso que esta es la cumbre de toda la enseñanza y la esencia del Evangelio. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el versículo 1 del capítulo 1 leímos que el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿correcto? La esencia del mensaje del apóstol Pablo es predicar acerca de la justicia de Dios para nosotros. Y él usa todo el libro de Romanos, todas sus epístolas, todas sus cartas, para explicarle a la iglesia qué significa la justicia de Dios para nosotros. ¿Quién tiene la Biblia que tiene como 3 traducciones o 4 traducciones? ¿Tú la tienes? Léeme lo que dice en Dios habla hoy, ese versículo del 1:17. Ajá. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justo. Es por fe, de principio a fin. Así lo dice las Escrituras, el justo por la fe vivirá. De principio a fin. El justo por la fe vivirá. Léeme, creo que es la Biblia de las Américas, no, la última. La Internacional, Nueva Versión. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. De principio a fin. Quiere decir que entre el medio hay una sola cosa, ¿verdad? La historia, la justicia de Dios, transformación de nuestro cuerpo, etcétera, vida eterna. Todo mantiene un solo objetivo, una sola manera, un solo camino, y es a través de la fe. De principio a fin se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Eso está claro, ¿verdad? Creo que eso está claro en el Evangelio. Entonces, en Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto, y quiero que esto lo escribas, es la esencia del Evangelio de Dios para salvación. Romanos 1:17 es la esencia del Evangelio de Dios para salvación. Romanos 1:17. De principio a fin, ¿no?
una sola manera, un solo camino, y es por la fe. Y la fe manifiesta la justicia, revela la justicia de Dios. Ahora, escribe lo siguiente: la justicia de Dios está basada en un acto perfecto de parte de Dios, manifestado a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, siendo la propiciación, o siendo Él la propiciación por nuestros pecados. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces entendemos que de principio a fin es solamente por la fe. Si nosotros recordamos esto y de momento nos entra una tentación para obrar, para añadirle a la obra de Cristo, esto nos tiene que recordar que no. Ese acto, esa vida, esa resurrección es la justicia de Dios. La justicia de Dios está basada en un acto perfecto de parte de Dios, manifestado a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, siendo Él la propiciación por nuestros pecados. Entonces, si la justicia de Dios es el acto perfecto de Cristo, su vida, muerte y resurrección, al tú creer en esa vida, en ese testimonio de Dios, a través de la fe recibes ¿qué? Salvación, porque eres considerado justo. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Dice: salvación, fe en el acto perfecto de Cristo, creer en el corazón que Cristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, eres salvo. Sin complicaciones, sin enredo, sin dilema, sin añadidura, sin adulterar el Evangelio. Esa es la obra de Dios por nosotros, ni más ni menos. Ahora, esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es tremendo. Solamente por la fe se manifiesta la justicia de Dios en nuestra vida, y por ende nosotros recibimos ¿qué? Vida eterna. El justo por la fe vivirá. Pero este acto se hizo por ¿quiénes? Romanos 3:9. Y esto es lo que manifiesta el amor de Dios por nosotros. Romanos 3:9. Porque no solamente que Dios nos ha dado ese don de la fe maravilloso, ¿verdad? Para nosotros poder creer. Pero mira por quién hizo todo eso Él. ¿Lo tenemos? Romanos 3:9 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿qué? Bajo pecado. Ahora, como observación, en el versículo 1 del capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Dice: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero en el versículo 3 dice: pues que si alguno de ellos han sido que incrédulos. O sea, que aunque los judíos recibieron la palabra del Señor a través de Moisés, no fueron fieles a ese pacto, ¿verdad? Porque la ley no se puede cumplir. Entonces, en el versículo 9, el apóstol Pablo aclara de que aunque en el versículo 1 él dice que hay alguna ventaja porque Dios usó a los judíos para traer su palabra, no hay diferencia en cuanto a justicia se refiere. Dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? El versículo 9. ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿cuántos seres humanos? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más adelante en Romanos vamos a leer una parte cuando el apóstol Pablo habla de Adán y de Cristo. Y hay una parte donde él dice, pues reinó la muerte de Adán hasta Moisés, pero no de la misma manera de los que quebrantaron la ley. Quiere decir que desde Adán hasta Moisés había que muerte. Pero ¿quién acusaba? Nadie acusaba. Porque no había ¿qué? Ley. Lo que dice acá, mira, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De Adán a Moisés no había ley. No había condenación para esas personas porque no había una conciencia de ¿qué? De pecado. Porque no había una ley que te dijera, no codicies. Entonces, cuando codiciabas, ya tú sabes que estabas codiciando porque había una ley que te decía que no codicies. Versículo 21. Y aquí hay una palabra que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Ahora, este acto de justicia de parte de Dios vemos que fue a pecadores, personas que éramos enemigos del Señor, estábamos descarriados. 3:21, Romanos 3:21. Ahora, esta justicia se manifiesta a través de ¿quién? De la fe en Jesucristo. Mira el 3:21. Dice, pero ahora aparte de la ley, porque ya él te acaba de mencionar que el conocimiento de la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿correcto? Entonces ese es el problema del hombre, del ser humano. Ahora viene Dios y da una solución. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué dice porque no hay diferencia? El contexto de lo que estamos leyendo es que está hablando de dos pueblos, judíos y gentiles, ¿verdad? En el versículo 9 dice que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces la solución para esos dos pueblos es adquirir la justicia de Dios a través de la fe, de la fe. Ahora, para nosotros es solamente ¿qué? Creer. Cristo tuvo que hacer más que eso para adquirir esa justicia por nosotros, ¿verdad? Fue una vida perfecta, fue un ser humano perfecto, dice que fue sin pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Entonces, ¿cómo Él obtiene esta justicia por nosotros? Mira, vamos a ir a Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Y esto es un repaso para muchos de nosotros, pero es importante conocerlo, entenderlo. ¿Es complicado el Evangelio? No es complicado, ¿verdad que no? Tenemos que renunciar a todos conceptos preconcebidos y dejar que la palabra sea que nos transforme. El jueves pasado dijimos que la fe era certeza y convicción, ¿verdad? Y la certeza es que conocimiento en evidencia y se vuelve una verdad que es irrefutable. O sea que lo que nosotros estamos haciendo aquí es haciendo nuestra fe que crecer a través de la única manera que puede crecer, que es a través del conocimiento, para poder decir que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita. Cosa que cuando se nos pregunte, se nos diga, nosotros tenemos certeza y convicción de lo que creemos, porque tenemos evidencia, ¿verdad? Hebreos 9:1. Esto es la obra de Cristo Jesús por nosotros. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿verdad? El primer pacto tenía ordenanzas de culto. Culto es algo que se hace, ¿verdad? Una acción. Y un santuario terrenal, que era donde los sacerdotes levíticos iban a hacer y a realizar esos ¿qué? Cultos, ¿verdad? Cultos de adoración. Correcto. A Dios, lo que Dios había puesto en su ley. Ahora vea el versículo 9 de ese mismo Hebreos.
versículo 9. Estamos ahí, ¿verdad? Mantén los ojitos ahí y yo te voy a leer el versículo primero y lo voy a empatar con el versículo 9. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a ¿qué? A la conciencia al que practica ese culto. Quiere decir que la ley se estableció, el conocimiento del pecado a través de la ley. Entonces se ha afectado ¿qué cosa del ser humano? Su conciencia, ¿verdad? Entonces la conciencia te hace ¿qué? Hacer cultos, ordenanzas, rituales, sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por el conocimiento de la ley tenemos ¿qué cosa? Conciencia de ¿qué? De pecado, que hicimos algo malo. Entonces dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ese tabernáculo, todo eso era símbolo. El 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Pero estas ofrendas y estos sacrificios, mira, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Quiere decir que a través de esas obras no conseguimos ¿qué? Justicia. No somos declarados justos, no nos sentimos justos tampoco. Versículo 11. Versículo 10, perdón. Ya que consiste solo de comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de ¿qué? De la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esa reforma es lo que nosotros disfrutamos hoy en día. Versículo 11. Pero estando presente ya ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Quiere decir que Cristo como sacerdote no usó el santuario terrenal que menciona el versículo 1. Usó otro, no el que está hecho de manos. Mira, y si tienes una pregunta, por favor, hámela porque quiero que captemos esto. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Quiere decir que no es igual al que menciona en el versículo 1. ¿Correcto? Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿por qué? Por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué cosa? Eterna redención. ¿Esa es qué cosa? La justicia de Dios. Romanos 3, 21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley. Versículo 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, mira, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obra muerta básicamente es algo que uno hace que no produce vida, por eso es como una obra muerta. Yo puedo hacer cualquier obra fuera de la fe y no produce absolutamente nada. Ahora, yo creo en Cristo Jesús en mi corazón y confieso con mi boca que Dios lo resucitó de los muertos, y significa para mí que justicia, vida eterna, Espíritu Santo, sello del Espíritu. Dice Efesios, ¿verdad? Que cuando creímos fuimos ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice cuando hicimos algo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que cuando creímos, después de haber escuchado el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una obra muerta es cualquier obra que nosotros podamos hacer y no produce vida. Es muerta. Es muerta.
Dice el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Acuérdate que apuntamos ahorita que era que la justicia de Dios estaba basada en un acto perfecto. Aquí está, mira, sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que, por eso, por lo que acaba de decir, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? De la herencia eterna. La justicia de Dios, ¿no? Ve al versículo 24 de ese mismo capítulo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Te acuerdas? El versículo 1. ¿Santuario terrenal? No. Cristo no entró a ese santuario, porque no es sacerdote según los hombres, ¿verdad? Él es un sacerdote mayor que ellos. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante ¿quién? ¿Para qué? Para ofrecerse como un sacrificio ¿qué? Perfecto. ¿Te acuerdas lo que vimos en Romanos 3:9? ¿Por quiénes hizo todo esto el Señor? Por los que no buscaban a Dios, por los que andamos descarriados, por pecadores y enemigos de Él mismo. Pero ese es el amor de Dios, mira. Presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario ¿qué? Padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero dice, ¿pero qué? Ahora, en la consumación. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? ¿Qué dijo? Consumado es. Esa era la consumación de los tiempos. Él reemplazó todos los miles y miles de machos cabríos que habían sido sacrificados. Un solo sacrificio reemplazó todo eso. Esa es la justicia de Dios. Versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio ¿qué? ¿Será por eso que si crees en Cristo Jesús eres salvo? Porque es que lo que hizo fue como poderoso, ¿no? Quitó el pecado. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. Y todavía los bendecidos por ahí viven peleando con el pecado, ¿verdad? ¿Conciencia de qué? Mira, no hay una conciencia que limpia. Y creo que sale sobrando la aclaración de que no es una licencia para pecar, ¿verdad? Obviamente. Todo esto por fe. Es que nosotros estamos viendo lo que Él hizo. Pero entonces, como dice Efesios, después de haber escuchado el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, entonces nosotros sembramos esta palabra, tú crees, eres sellado y eres salvo. Versículo 27. Dice, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. Para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan al Señor aquí? Yo lo espero. Yo sé que todos acá esperamos al Señor. ¿Qué va a pasar cuando Él regrese? Nos va a salvar, porque nosotros le esperamos. ¿Por qué viene sin relación con el pecado? Porque ya lo ¿qué? Ya lo quitó, ya no tiene que morir otra vez por el pecado. Si el pecado en este momento condenara al creyente, alguien tiene que morir por ese pecado. Porque no hay remisión, no hay propiciación.
Pero él lo hizo ¿cuántas veces? Una sola vez. Capítulo 10, versículo 1 de Hebreos, ahí mismo donde estamos. El 10.1, ahí mismo donde estamos. Sí. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Romanos 3.21 dice, pero ahora aparte de la ley. Pero la ley, en este momento, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿qué sucediera? Cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto o cualquier culto, limpios una vez, no tendrían ya más que conciencia de pecado. Ya no habría necesidad de sacrificio. Pero en estos sacrificios cada año, ¿qué se hace? Se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:14, Hebreos 10:10. Este es el versículo 10. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está la diferencia. Continuamente cada año, ¿verdad? Acabamos de leer los sacrificios. El sacrificio de Cristo fue hecho ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y fue por la voluntad de quién? De Dios. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. ¿Eso sucede hoy en día? Claro que sucede hoy en día. No hay muchos bendecidos por ahí continuamente ofreciendo sacrificios por tener una conciencia de pecado, cuando lo que Dios quiere es que tengas una conciencia limpia. Y se sienten cansados y se sienten frustrados y se van de la iglesia porque no pueden más, porque un día se sienten salvos, otro día se sienten perdidos. Tienes un mal pensamiento, tienes una mala acción, tienes cualquier cosa que puedas hacer, es tan grande el peso de conciencia que tienen que no pueden con ellos mismos. Y todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por todo eso hasta que conocí la gracia. Versículo 11 otra vez dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo es posible eso? Mira, por lo que Él hizo, la justicia de Dios, mira, se te atribuye a ti y se me atribuye a mí por la fe. Por la fe. La obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a ir a Tito capítulo 3 versículo 1. Ya te lo deberías de saber de memoria, Tito, ya. Tito 3:1. Esto es por fe de principio a fin. No hay otra manera, no hay otra manera de acceder a la justicia de Dios. Tito 3:1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ese es el consejo apostólico, ¿verdad? Porque nosotros también, ¿qué cosa? Éramos en otro tiempo, ya no. ¿Por qué? Porque eres justo, por la justicia que está en ti. Porque si tú fueses esto todavía, entonces hay que hacer otro sacrificio. Pero es que no eres esto, porque eres limpio. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros como, mira, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué qué cosa? Justificados por su gracia. Para que justificados por su gracia, la justicia de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Esperanza significa qué? Esperar. ¿Qué es lo que estamos esperando que dice? De la vida eterna. Somos hechos justos por la fe, recibimos justicia. ¿Para qué? Para el fin que la vida eterna. Eso es todo. Todo a través de la fe, un regalo del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Vamos a hacer énfasis en eso, ¿te parece? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vamos a esperar, hermanita, para que encuentre eso. Vamos a leer hasta el 17, pero acabamos de leer el 13. ¿Lo tenemos? Sí, yo lo tengo ahora. Ya. Y como me gusta lo que dice, lo vamos a volver a leer entonces. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No hay intervención humana ahí, ¿verdad? Nos escogió desde el principio, nos santificó por el Espíritu y por la fe en la verdad. 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Para alcanzar la gloria. ¿Cómo será la gloria de nuestro Señor? Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Obras preparadas de antemano, ¿verdad? Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Hay alguien que me pueda leer el 9 y el 10 en voz alta? Fuerte, que grite esos dos versículos bíblicos. 1, 9 al 10. Arranca. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué leemos en hebreo? Que él, ¿qué cosa? Quitó el pecado, ¿verdad? Quitó el pecado. Dice aquí, el cual quitó la muerte. ¿Qué es lo que nos causaba la muerte? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero él quitó la muerte. O sea que la muerte ya no nos puede dar miedo ya. Mira, testigos y más evidencia de la vida de Cristo como el Mesías, como la justicia de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 22. Y mira qué bonito este testimonio acerca del Señor. Hechos 2, 22.
Y por esto que nosotros creemos, por este testimonio de la justicia de Dios por nosotros. Hechos 2:22. ¿Lo tenemos? Este es el apóstol Pedro hablando. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. 2 puntos, ¿verdad? Va a decir algo. ¿Quién? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ese es el testimonio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él es la justicia de Dios para nosotros. Mira, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios, ¿qué hizo? Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿qué cosa? Imposible que fuese retenido por la muerte. ¿Qué clase de poder, Dios mío? Dice, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Por la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto hablando de Cristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ¿qué? Perfecto, ¿no? Perfecto. A este Jesús resucitó, ¿quién? Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fue la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad?, en aquel entonces, sobre la iglesia primitiva. Quédate ahí en Hechos y vamos a ir al capítulo 10, versículo 37. Y con esto terminamos. Luego, después de ir a Romanos. Hechos 10, 37. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, o sea, que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había, ¿qué cosa? Ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Los apóstoles, testigos oculares de un hombre llamado Jesús, que sanaba, que libertaba, que Dios estaba con él. Ese Jesús, ¿qué hizo? Resucitó de los muertos. Si tú crees esto, tienes justicia en tu vida. La justicia de Dios viene sobre ti. Mira el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él, ¿qué cosa? Creyeren, ¿qué van a recibir? Perdón de pecados por su nombre. ¿Ya? Esa es la justicia de Dios.
crees en el nombre de Jesús, recibes perdón de pecados, eres justo, recibes la justicia de Dios en tu vida y eres salvo. ¿Para qué? Para siempre. Vamos a regresar a Romanos y tenemos que terminar en Romanos, ¿no? Porque si no, Romanos 3:21. Teniendo esa base, entonces ahora lo entendemos y lo disfrutamos mejor. Wow, Cristo Jesús es el cumplimiento de las profecías de los profetas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué cosa? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Repito, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mira la conclusión. Y con eso concluimos hoy. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, ¿en cuántas maneras? Sino que confirmamos la ley, que por la ley nadie se puede salvar. Concluimos pues, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Conclusión, la justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de la fe y por ende estamos considerados justos, salvos, bendecidos, justificados, predestinados. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que necesite ser aclarado? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Gloria a Dios.